Bueno, acá está el detalle, función de talón, lugar seco protegido de la luz, hay que dejarlo secar al aire, tienen que estar absolutamente seguros de que la gota se expande por todo el circulito que está marcado, va una sola gota por círculo, y bueno, las condiciones es como cualquier pinchazo en el talón. ¿Cómo se procesa la muestra? Bueno, esto se procesa en centros especiales donde se diluye la sangre y se analiza una determinada sustancia dependiendo de la patología que estemos buscando y esa sustancia siempre y cuando la valoremos esté menor al valor límite, decimos que no está la patología. Cuando la muestra es inadecuada, hay que repetir la toma de muestra. Si esa sustancia que nosotros estamos buscando da por arriba o igual al valor límite, siempre hay que retestear sobre la misma muestra. Si se repiten los valores que dan por arriba, hay que recitar al paciente y nuevamente valorarlo. Ahí, cuando se recita al paciente para confirmación definitiva del diagnóstico, se suele hacer no por punción del talón, sino por punción venosa. Muy bien. Una de las tendencias que se está dando en los últimos tiempos respecto al manejo de estas patologías es lo que se llama el consejo genético. La medida que se ha ido conociendo más la causa y cómo se generan estas patologías, que el problema es que producen graves daños en los pacientes que las sufren desde etapas muy tempranas de la vida, pero también mucho daño a la familia. Porque no solo en general suelen decir los médicos, no solo es que el niño está enfermo, sino que la familia está enferma. Y en general toda la familia tiene que cambiar su estilo de vida. Por lo tanto, el consejo genético es muy importante. Cuando consejo genético, esta pareja que ya tiene un niño enfermo, el consejo genético para próximos embarazos. Ahora bien, para ello entonces, para poder hacer el consejo genético, los médicos tienen que estar absolutamente seguros de que se hizo el diagnóstico exacto y se conoce el pronóstico de la enfermedad. Vuelvo a decir, no todos los errores congénitos del metabolismo descritos en la literatura realmente cumplen con estos requisitos de conocer exactamente cuál es la causa y el pronóstico de la enfermedad. Hay mucho que todavía no se conoce. El patrón de herencia, es decir, hay que saber qué probabilidad tienen otros recién nacidos de esta misma pareja de tener la misma patología. Tiene que haber una legislación específica y obviamente va el condicionamiento ético de los padres, porque finalmente el consejo genético será seguir con el embarazo o detener el embarazo. Entonces entra toda un área que también los médicos o el grupo, porque en general estas patologías se tratan en grupos interdisciplinarios, donde no solo hay médicos genetistas, sino que está el clínico, está el neonatólogo, está el bioquímico, está el psicólogo, etcétera, etcétera. Bueno, por ejemplo, lo que sí también se sabe dentro del consejo genético es que aquellas patologías que están asociadas al cromosoma X, lo que se puede hacer es por inseminación artificial, es decir, hacer la elección del sexo de manera tal de que no hereden la descendencia. Muy bien.
Ahora entonces hacemos una pequeña descripción, pequeña, de 5 de estas 6 patologías que se detectan en nuestro país. Primero, el hipotiroidismo congénito. El hipotiroidismo, esta es una patología que está relacionada a la glándula tiroides. La glándula tiroides la vamos a ver en la segunda parte de la materia cuando veamos endocrino. La tiroides es una glándula que produce hormonas denominadas tiroideas que son muy importantes en nuestro organismo porque regulan justamente gran parte de los metabolismos. ¿Qué sucede en estos niños? Al nacer tienen lo que se llama un hipotiroidismo, tienen una incapacidad de sintetizar las hormonas tiroideas por múltiples causas. Las causas por las cuales este recién nacido no produce hormonas tiroideas pueden ser variadas. Pueden ser que el niño nazca sin glándula tiroides. Puede ser que la glándula tiroides sea más pequeñita o no funcione. Puede ser que la glándula tiroides no se ubique en su posición normal y esté en otro lugar del cuerpo. En general, cuando uno ve un órgano fuera del lugar normal, tiene tendencia a la patología. No funciona, es más difícil que funcione de forma normal. Y también el grupo de las dishormonogénesis, que es decir, cuando hay alteración directamente en la síntesis hormonal. La glándula tiroides es normal, está en su ubicación normal, pero ¿cuál es el problema que tiene? No puede producir hormonas tiroides. En general, al momento del nacimiento son totalmente asintomáticos. ¿Por qué? Porque durante todo el embarazo, este feto en el interior de la mamá, aunque no pueda producir hormonas tiroideas, ¿qué es lo que va a hacer? Va a utilizar las hormonas tiroideas de la mamá. De manera que al momento del nacimiento, este niño puede ser totalmente normal. Ahora bien, en la medida que rompe ese contacto con su mamá, para poder cumplir con sus funciones metabólicas requiere sus propias hormonas tiroideas. Y si no las puede sintetizar por alguna causa, entonces va a aparecer toda la sintomatología. Acá yo se los puse. Nuevamente, el diagnóstico es de la neonatología. Si ustedes ven ahí, un recién nacido típico hipotiroidismo congénito. La fontanela posterior amplia, la ictericia prolongada, la hipotonía, la constipación, la somnolencia, la macroglosia. Y en la foto ven este recién nacido, que es la macroglosia, esa lengua que sobresale de la boca, aumento del tamaño de la lengua. Fíjense que no puede ni siquiera abrir los ojitos, eso es porque está muy edematizado. ¿Qué es lo que vamos a buscar para la pesquisa neonatal en el hipotiroidismo congénito? Una hormona llamada TSH. Entonces, sobre la sangre que le tomamos del talón, nosotros vamos, obviamente se diluye y se busca en esa sangre esta hormona TSH. Si los valores de TSH dan menores a 10 microunidades por mililitro, se dice que ese niño es normal. Si da mayor a 10, es sospechoso, se tiene que repetir sobre la misma muestra y si sigue dando mayor a 10 hay que recitar al pacientito y volver a sacarle sangre, ahora de vena, y ahí dosar TSH y otra hormona que es T4.
Hay que tener en cuenta que estos métodos tienen tanto falsos positivos como falsos negativos. Tenerlos siempre en cuenta. Por eso hay que tener muy claro las características del recién nacido. Si tenía bajo peso, si era prematuro, de qué manera se sacó la muestra, en qué momento, si tenía alguna medicación la madre. Todo esto es muy importante. Respecto de los errores del laboratorio, pueden existir, pero vuelvo a decir, la pesquisa neonatal no se hace en cualquier laboratorio. Son laboratorios, muchos de ellos designados por el Estado, donde se hace la pesquisa. Por lo tanto, son laboratorios con vasta experiencia, donde los errores son escasos. Entonces, para confirmar, justamente hay que hacer TSH-T4 en sangre venosa. Se puede buscar otros datos respecto a la glándula tiroides. Por ahora se los nombro nada más, ya después los van a entender, que son los anticuerpos, la tiroglobulina. Entonces ahí se hacen otros estudios, ahora ya hablamos de imágenes, ecografía, centellografía. Va la evaluación del endocrinólogo. Si eso es un hipotiroidismo congénito, hay que empezar a tratarlo lo más rápidamente posible. ¿Por qué? Porque cuanto más se tarde, el daño que produce en estos recién nacidos el déficit de hormona tiroidea es irreversible. ¿Y cuál es el mayor daño? El neurológico. Produce un retraso mental muy profundo. ¿eh? Es lo que en general se denomina cretinismo, la patología. ¿Alguna vez ustedes habrán escuchado la palabra es un cretino? Un cretino en realidad es una persona que tiene un hipotiroidismo congénito o que ha sufrido o sufre de hipotiroidismo congénito, donde el retraso madurativo es muy, pero muy grave y es irreversible. En cambio, si empieza a tratarse desde los primeros días de vida, se hace el diagnóstico y empieza el tratamiento, estas personas pueden llevar una vida absolutamente normal a lo largo de toda su vida, solamente dándole ¿qué? Lo que no pueden formar, las hormonas tiroides. Una pastillita por vía oral y estos individuos hacen una vida completamente normal. Si no se tratan, se transforman en retrasados mentales graves.